Acondicionamos la temperatura del agua para que la masa tenga una temperatura final entre 23 y 26 grados centígrados. Pesamos todos los ingredientes contenidos en la fórmula, incluyendo la masa madre. En este caso, para obtener una harina de media fuerza, vamos a utilizar una harina de gran fuerza y una harina floja mezcladas en la proporción adecuada. Mezclamos la harina, la sal, el mejorante y la masa madre en primera velocidad o fase de fresado. Añadimos el agua correspondiente y continuamos en primera velocidad para que se mezclen todos los ingredientes. Esta fase, llamada fresado, durará unos 2 minutos y a continuación pasaremos a segunda velocidad, llamada fase de oxigenación o maduración, que prolongaremos hasta el minuto 10 para este tipo de pan. Si es necesario, se puede corregir la masa añadiendo pequeñas cantidades de agua y continuamos con el amasado hasta llegar a un total de 10 minutos. A 3 minutos del final se añade la levadura prensada, aunque a veces también se puede hacer en el propio cilindro refinador. De la amasadora se extrae una masa muy corta de amasado, ya que este proceso se acabará en el cilindro. El tiempo de refinado en el cilindro oscilará entre 3 y 5 minutos, dependiendo de la tenacidad de la harina. El refinado consiste en un trabajo mecánico efectuado al pasar la masa repetidamente por la estrecha hendidura entre dos cilindros. Durante este proceso la masa se blanquea y aumenta su extensibilidad. También se elimina el aire y el CO2 producido por las levaduras. La prueba del pañuelo nos permite determinar el punto óptimo de amasado. Podemos dividir la masa de forma mecánica, usando una divisora hidráulica. No es recomendable usar una divisora volumétrica, porque al ser una masa muy dura, es sometida a mucha presión por el cilindro divisor, lo cual se traduce en una excesiva tenacidad de la masa que dificultará su formado. También se puede dividir la masa de forma manual, seleccionando piezas de diversos tamaños en función de los múltiples formatos que se pueden elaborar. Boleamos las piezas y les damos un pequeño reposo de 5 minutos, justo lo necesario para que la masa se relaje y permita su formado. Son múltiples los formatos de panes que se pueden elaborar con este tipo de masa de candeal. En este primer ejemplo estamos viendo la formación de una rosca. Esta segunda pieza es una telera. Para elaborarla se hace una pequeña barra que se divide en dos porciones y a continuación se unen y se entablan con la junta hacia arriba en telas enharinadas. La telera también se puede formar haciendo nuevamente una pequeña barra que aplastamos un poco y a la que practicamos dos cortes paralelos disponiéndolos hacia abajo en las telas enharinadas. Otra pieza muy habitual elaborada con masa candeal es la hogaza. Para formarla se aplasta la bola y se forman discos de unos 2 centímetros de grosor. Estas piezas reciben diferentes tipos de corte y los nombres de los panes a los que dan origen son diferentes en función de la zona geográfica donde se elabora. Para elaborar el colón vamos a formar una pieza que será más gruesa en el centro y más fina en los extremos. Para formar piezas de pan bobo utilizamos dos bolas de masa que aplastamos hasta formar un disco, superponemos y volvemos a aplastar con la mano. Para elaborar el pan lechuguino nos ayudaremos de un rodillo que nos permitirá hacer discos más aplanados y a continuación haremos sus diseños característicos con un marcador especial o como en este caso con una boquilla. En la masa candeal el corte o tallado puede ser anterior a la fermentación, aunque antes del horneado habría que repasar dichos cortes. Este pan lleva una fermentación corta, hasta que las piezas adquieren entre 1,5 y 2 veces su volumen inicial.
Las condiciones fijadas en la cámara de fermentación son de 26 a 30 grados centígrados y un 60% de humedad relativa. Una vez fermentadas las piezas, las disponemos sobre la mesa o sobre otra superficie para proceder a su tallado, corte o grillado. Se repasan los cortes que habíamos efectuado antes de la fermentación. El colón puede llevar 1, 2 y hasta 3 cortes ligeramente cruzados, dependiendo del tamaño de la pieza. También se le pueden dar 2 cortes paralelos al eje longitudinal de la pieza. La telera lleva 2 cortes paralelos a la hendidura central. La rosca lleva 5 cortes, haciendo el primero de ellos sobre la unión de la pieza. El pan bobo lleva un corte siguiendo el mismo surco de unión de las piezas. Las hogazas pueden llevar distintos tipos de corte. Uno muy habitual es el corte en cuadrícula y también en forma de polígono regular, un hexágono o un pentágono. Para cocer en horno de convección, las piezas tienen que estar entabladas en bandejas microperforadas. El tiempo de cocción a 200 grados centígrados oscilará entre 30 y 45 minutos para piezas de 300 y 500 gramos respectivamente. Las piezas deshorneadas pueden enfriarse sobre la propia bandeja microperforada. Las piezas de mayor tamaño requerirán mayor tiempo de cocción, por lo que se puede continuar el proceso. El horno de solera es el más habitual para este tipo de pan. En este caso, las piezas se cortan sobre la pala antes de cargarlas en el horno. Esta pieza que se está cortando es el bollo sevillano, que lleva un corte central sobre el que se practican sendos cortes laterales. En el horno de solera se cuece sin vapor, a una temperatura de 200 grados centígrados y el tiempo será variable en función del tamaño de la pieza. Durante el proceso de cocción podemos comprobar el estado de las piezas y cambiarlas de lugar si fuera necesario. Una vez finalizada la cocción, se deshornean las piezas con ayuda de una pala y se depositan sobre una superficie adecuada para su enfriamiento. Las piezas horneadas en el horno de convección presentan un color más intenso que las horneadas en el horno de solera. El pan español, candeal, sobado o bregado es el pan de consumo habitual en la mitad sur de España, incluyendo las dos Castillas y Extremadura. Se caracteriza por tener una corteza gruesa, sin brillo y una miga blanca y compacta, con alveolado pequeño y regular. Es un pan sin demasiado sabor y aroma, debido al proceso de refinado y a la corta fermentación.